Una semana más, ¿cierto? Una semana más. En su programa Nada es imposible para Dios. Hoy día tenemos un cambio porque, literalmente le mandamos un saludo a Francisca porque Muchos saludos a la no estuvo esta semana con nosotros, pero tenemos a Nicolás, ¿cierto? Nicolás que hoy día nos está acompañando y también vamos a estar hablando de un tema bien importante, Nico, que está asociado directamente con el ámbito de los refugios y queremos también acompañar a la gente para que también vaya sabiendo sobre este tema y también sabiendo algunas cosas que a lo mejor de alguna otra forma tiene un poco de dudas que hay que también ir dilucidándolo con el tiempo. Así es. Yo tengo varias dudas referentes a los refugios y me gustaría preguntar primero para contextualizar. Pero vamos a ponerte una pausa porque le vamos a decir a la gente primero que vamos a partir rezando, ¿cierto? Es lo más importante, ¿cierto? Así que comenzamos nuestra oración en este día pidiendo especialmente la asistencia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para las personas que nos están escuchando, también para la gente que de alguna otra forma quiere saber también qué es lo que viene, qué es lo que el Señor también nos está mostrando a través también de tantos profetas, tantos videntes que Dios también ha puesto al servicio. Pongámonos en las manos del Padre Celestial, pongámonos en las manos del Padre que nos acoge, sobre todo también nuestra oración. Pidamos especialmente por todos nosotros y también por toda la gente que escucha este podcast. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muy bien. Nicolás, hoy día sí tenemos un tema que explícitamente la gente tiene mucha duda, ¿ya? Y que está hablado y que está basado explícitamente sobre el ámbito de los refugios. Pero para poner en contexto a la gente, para que también la gente lo sepa, lo que a lo mejor no sabe mucho sobre el tema, lo primero que debe suceder es el aviso, ¿cierto? Que es la iluminación de conciencia, que ya lo hemos conversado varias veces nosotros, donde se va a mostrar a toda la humanidad explícitamente los pecados. Eso se muestra los pecados de una forma muy particular, ¿cierto? Muy, muy cercana, donde va a haber una iluminación de conciencia en toda la humanidad y ese momento explícitamente va a suceder y luego de eso viene un momento donde las personas van a tener que despertar de ese instante, ¿cierto? Y van a sentir esta angustia, ¿cierto? Este miedo de por qué lo que sentí, qué es lo que pasé y literalmente va a llegar un instante donde las personas van a necesitar una indicación. Y en ese momento, después del aviso, viene un momento que se llama el momento de los refugios. Estamos pensando en que estamos entre el aviso y el milagro. Procesos que sabemos y ya se lo hemos contado a la gente, que es el aviso, el milagro y el castigo. ¿Ya? De cierta manera, hoy tenemos que entender cómo funciona un refugio y también me gustaría saber a mí, porque muchas veces, y yo creo que pasa mucho también en el público que nos acompaña, que necesitamos contextualizar estos términos. Exactamente, que por ejemplo, ¿qué es un refugio en definitiva? Mira, para que la gente también lo sepa, un refugio es un lugar explícito de protección para los cristianos. En el tiempo posterior al aviso va a haber un momento de persecución. Deberían venir 3 años y medio donde hubiera una persecución y esa persecución va a ser descarnada contra los cristianos. Esa persecución tan descarnada, los verdaderos cristianos, los fieles cristianos van a tener que tener un lugar donde vaya a haber protección. Y esos lugares de protección se llaman refugios. Esos refugios particularmente van a estar ubicados en diferentes partes del mundo, pero como te digo, es un lugar de protección donde son espacios seguros, ¿ya? Y donde los elegidos podrán vivir la fe tranquilamente. Porque va a pasar en ese tiempo, como van a ser perseguidos, como vamos a ser perseguidos en este momento, no se va a poder vivir la fe tranquilamente. Tú no vas a poder profesar la fe, no vas a poder decir, oye, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, sino que te van a perseguir por eso. De cierta manera, se entiende como que estos refugios son entonces lugares seguros para que las personas en la fe continúen en la fe, de esta manera, sin ser perseguidos. Es decir, que sean protegidos en el tiempo de la persecución. Y es muy importante por qué van a ser protegidos, porque recuerda que se va a presentar el anticristo, y cuando se presente el anticristo, la persecución va a ser descarnada. Y cuando sea descarnada la persecución, literalmente las personas, si no tienen un lugar donde poder estar tranquilamente, no van a poder venir y profesar su fe. Hay algo particular, no sé si te ha pasado a ti, pero hay una pregunta que siempre nos ha hecho. ¿Dónde quedan los refugios? Para ti, ¿dónde crees que quedarían los refugios? Yo llevándolo como al mundo espiritual, me imagino que debiese ser
en cada una de las iglesias, quizás? A ver, hay una connotación. Hay personas que creen que los refugios son parroquias, por ejemplo. O algunos lugares que dicen, no, es que esta capilla puede ser refugio. Ciertamente una capilla podría ser un refugio, podría ser un refugio. Podría ser a lo mejor una parroquia, podría ser un refugio. Incluso revelaciones de una monja brasileña habla particularmente que se esconden en una iglesia. ¿Qué diferencia va pasando? No necesariamente va a ser una parroquia o una capilla. Los refugios particularmente están ubicados en diferentes partes del planeta. Y según el padre Michel Rodríguez, habla particularmente sobre eso. Dice que Dios Padre le mostró los refugios en ese momento y le dijo, mira ahora y ve la red del Espíritu Santo. Y le mostró una cantidad de lugares en el mundo, que son muchísimos, donde son casas, departamentos o lugares puntuales. Y estos refugios tienen una connotación, para que también la gente lo sepa. No todos los refugios van a ser estables en el tiempo. Entonces ahí les vamos a ir contando que tienen una división estos refugios. Pero hay muchísimos refugios en el planeta, incluso en lugares donde uno menos se lo esperaría. Pero esos refugios los podemos entender como donde habita el Espíritu Santo. A ver, esos refugios explícitamente van a ser, como te decía, eran lugares seguros, pero ciertamente va a habitar el Espíritu Santo. Van a haber una protección especial. ¿Una protección especial de quién? De ángeles, de los cuales están determinados para esos refugios. ¿Para qué? Para que haya una situación donde ese lugar sea protegido y las personas que habiten ahí tengan la capacidad de seguir tranquilamente profesando su fe. Entonces, el lugar de refugio va a ser diferentes lugares en el planeta, que ya están determinados algunos lugares se pueden pedir, que ahí les vamos a contar después cómo pedir que una casa sea un refugio, pero explícitamente es una red, y esa red están interconectados, ¿ya? Y a lo mejor no lo estamos mirando, pero van a estar interconectados en su momento. A ver, yo creo también es bueno dejarle claro a la gente que existen diferentes tipos de refugio, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto siempre es la pregunta que nos hacen. ¿El refugio siempre es permanente? Y yo le digo no, porque según la misma revelación de Michel Rodríguez y otros videntes por medio, hablan particularmente que existen dos tipos de refugio, unos permanentes y unos transitorios. ¿Qué crees que tiene de diferencia? Aparte del nombre, en definitiva. Quizá una vivienda podría ser un poco más transitoria desde el punto de vista donde no nos podemos congregar en la fe. ¿Podría ser? Podría ser un lugar de transitorio, sí, pero también depende de muchos factores. Ya recuerda que los refugios transitorios muchas veces tienen que ver para el paso para. ¿Qué pasa? Muchas personas que son los elegidos para este tiempo, literalmente van a tener que llegar primero a refugios transitorios para poder cambiarse a un refugio permanente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esos refugios transitorios, como dice el nombre, son refugios donde van a estar momentos, ¿cierto? Donde las personas, o muchos de los elegidos, van a pasar por ellos, ¿para qué? Para llegar a un refugio permanente. Las personas, para que también lo tengan claro, esta gente que está elegida para irse a los refugios es porque Dios ya los marcó. Tal como el demonio va a marcar a la gente, y la va a marcar en la mano, ¿cierto? Y en la frente, como dice Apocalipsis, también los va a marcar Jesucristo a cada una de las personas elegidas. ¿Y cómo los va a marcar? Con una cruz en la frente. Y esas personas están elegidas para continuar posterior a todo lo que tengamos que pasar de tribulación. Pero, para entender un poco, el refugio entonces, que de cierta manera es temporal, no funciona, no está pensado como un filtro. No está pensado un filtro, no. Lo que está pensado explícitamente es que sea un lugar de paso para llegar a un refugio permanente. Y uno dice, pero ¿y por qué no se fue inmediatamente al permanente? Por algo muy simple, porque muchas veces las distancias son muy grandes. A lo mejor, supongamos que tú estuvieras elegido para uno de los refugios y tienes que irte a lo mejor a un lugar que está, no sé, a miles de kilómetros de acá. Probablemente vas a poder llegar a ese lugar, pero a lo mejor vas a tener que pasar por diferentes refugios que son transitorios, ¿cierto? Para llegar a ese refugio permanente. ¿Y es por qué? Porque Dios también nos escoge que estemos en ciertos lugares porque tenemos una misión también en ese lugar, ¿ya? El refugio permanente que debemos llegar, bueno, se habla particularmente que son espacios que están adecuados como refugio permanente. Es decir, están pensados con muchas habitaciones, están pensados también, por ejemplo, con un pozo, ¿ya? Tienen la estructura de por medio de tener espacios más amplios, porque no solamente va a llegar una persona, van a llegar muchas personas. Claro, que al final están pensados como espacios para congregarse en la fe. Entonces, exactamente. Tienen que, de cierta manera, las personas llegar y
tener la capacidad de, por ejemplo, reflexionar en grupos sobre ese tipo de cosas. Exacto, y por lo mismo la idea de que el refugio permanente sea un estado, un lugar donde las personas puedan congregarse alrededor de Cristo, y la gente que va a estar ahí literalmente no va a tener ninguna dificultad de estar los 3 años y medio en ese lugar, porque va a tener todo para poder estar esos 3 años y medio. Pero referente a eso, y un poco como para entender, ¿todas las personas están siendo llamados al refugio o solamente existen elegidos? Ahí voy a llegar al punto, pero te voy a invitar primero a una pausa, ¿ya? ¿Te parece? Para continuar con nuestro programa. Vamos. Seguimos, ¿cierto? Acompañándonos en su programa. Nada es imposible para Dios. Te tienes que aprender el nombre, por Nicolás. Ya, si estamos en esto, tienes que aprenderte el nombre. Es mi primera vez aquí en este espacio, pero espero que no sea la última también. No, de todas maneras. Y la idea es que, bueno, que la gente también nos ponga comentarios, nos ponga el me gusta, porque nos ayuda mucho también a ir subiendo, ¿cierto? En visualización en diferentes lugares. Claro, y para llegar también con un contenido tan importante a todos los rincones del mundo. Exactamente. Muy importante. La evangelización tiene que ser de esa forma, ¿cierto? Bueno, y estábamos hablando de algo y tú hiciste una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta para que la gente se recuerde? Voy a volver a repetir. ¿Ya? Si todas las personas íbamos a ser llamados a los refugios o existían elegidos para estos refugios. Específicamente van a haber elegidos. Elegidos los cuales tienen misiones explícitas. ¿Qué es lo que sucede? Ciertamente uno puede ser parte de los elegidos, uno puede pedir ser elegido, claro que sí. Uno puede pedirle al Señor, Señor, quiero ser elegido para esto, de todas maneras. Pero ¿de quién depende esto? Hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, que se haga la voluntad del cielo. Puede ser que algunas personas que a lo mejor no están escuchando tienen otras misiones que son diferentes de estar en un refugio. Entonces también hay que entender que a lo mejor esas personas que no son llamadas para un refugio, a lo mejor tienen otra misión explícita para llevar a otras personas a esos refugios. Eso también puede pasar, ¿ya? Entonces también tenemos que entender que la gente que está siendo llamada es porque de alguna otra forma tiene una misión posterior a esto. ¿Qué sucede? Los refugios particularmente van a ser ese espacio, como decía, de seguridad, pero también le tiene que ayudar a la persona a crecer en la fe. Es decir, van a instruirse a las personas, van a tener también la posibilidad de hacer otras cosas que son de no solamente el trabajo físico, sino que también el trabajo espiritual, donde la persona va a ir creciendo espiritualmente para llevar a otros también a Cristo. Recuerda que la gente que va a estar en los refugios después va a tener una misión gigantesca, porque esos lugares van a ser lugares protegidos de todo lo que tiene que pasar. Y cuando tenga que ocurrir las cosas dramáticas, qué sé yo, cuando caiga fuego del cielo, cuando hayan cosas dramáticas, literalmente esos lugares van a ser protegidos y esa gente también. ¿Para qué? Para continuar la especie. Pero estas personas o los elegidos de Dios, de cierta manera, como tú dices, tienen cada uno una función dentro del refugio. Exactamente. Entonces, no solo se nos elige por la fe para reflexionar, sino que también para, de cierta manera, al servicio a otros dentro del refugio. Justamente. A ver, cuando las personas lleguen al refugio van a tener ciertas funciones y las funciones van a estar explícitas. Explícitas porque vamos a tener una planificación y esa planificación la hizo Dios. Y como tiene una planificación, Dios te va a mandar con algo particular a hacer. Y ciertamente te va a mandar a hacer algo que a lo mejor puede ser diferente a lo que estudiaste, ¿eh? ¿Ya? Uno podría, a lo mejor, no sé, tú que eres arquitecto, qué sé yo, ingeniero o lo que sea, pueden hacer a lo mejor algo diferente. O no, o a lo mejor ya te capacitó siendo arquitecto, ¿para qué? Para poder a lo mejor construir cosas en el lugar, apoyar a lo mejor con el ámbito de infraestructura, qué sé yo, no lo sé. Eso lo sabe solamente Dios, pero lo único que tengo claro es que Dios nos va a dar funciones. Y esas funciones que vamos a tener en los lugares van a ser específicas para que el refugio también siga funcionando en el día a día, vamos a decir. Y también la pregunta que viene, ¿por qué Dios elige de por medio? Y aquí viene Marcos 3:13, que habla particularmente donde dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Jesús llama a los que él necesita en ese momento, a los que él quiere. Y eso depende de Dios, no de nosotros. Nosotros podemos enojarnos, ¿por qué no me llamaste al refugio? ¿Por qué no me elegiste a mí? Bueno, es porque tenemos algo más que hacer. Lo importante es que todos estemos disponibles para esto. Y pedirle al Señor que nos escoja para esto. Yo le pedí, ¿Me llevará o no me llevará? No lo sé. Al final, como tú dices, depende netamente del plan de él. Exactamente. Y por lo mismo, la frente, como te decía, va a estar marcado. Y toda persona que entre al refugio, solo esa persona que esté marcada y elegida para ese refugio va a poder entrar.
¿Me explico? Es decir, no va a poder explícitamente entrar alguien que quiera ingresar a este refugio sin que no tenga esta marca en la frente. Y adivina por qué. Me imagino que es como un pase, no sé. Como justamente cuando uno normalmente va a un lugar, ¿cierto? Que tiene estos pases VIP, ¿cierto? Como para reconocerlo. Para reconocerlo. Este es el pase o la puerta de entrada o la contraseña que me permite ingresar a ese lugar. Si yo no tengo esa cruz en la frente, yo no voy a poder ingresar al refugio. ¿Pero se refiere a una marca física? ¿O? Va a ser una marca espiritual. Una marca espiritual. Eso va a ser una marca espiritual que obviamente Dios la puede detectar, los ángeles la pueden detectar, a lo mejor los mismos que están en el refugio la van a poder detectar, pero la gente afuera no. La gente que no tiene la marca no la va a poder detectar. Y nosotros siendo tan físicos, porque de cierta manera el ser humano no entiende muchas veces desde lo espiritual, siempre entiende desde lo tangible. No, somos yo diría que demasiado limitados para entender muchas veces las decisiones divinas. ¿De qué forma nosotros podemos distinguir cuando somos elegidos o llamados a un refugio? Desde el punto de vista completo, o sea, como hablamos, o sea, no podemos ver la marca física quizás. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos saber si somos llamados a un refugio? A ver, esto va a ser vital para la gente, para que también lo escuche bastante bien. Cuando seamos llamados, tanto el padre Michel Rodríguez como el padre Oliveira habla particularmente de una llama la cual se va a ubicar adelante de nosotros. Cuando seamos llamados a un refugio, si tú eres llamado a un refugio, la gente que nos está escuchando es llamado a un refugio, va a mostrarse una llama. Algunos hablan de una llama azul, otros de una llama blanca, otros de una llama, de color naranja, pero no es lo importante. Lo importante es que es una llama que se pone adelante. Eso es lo importante. Esa llama explícitamente que se pone adelante nos va a guiar a donde está el refugio. Nos guía porque estamos diciendo, tú fuiste elegido para... Ojo, esa llama es una llama física, ¿estamos? Es decir, la persona lo va a poder ver, la gente alrededor no la va a poder ver, ¿ya? Y en ese escenario, esa persona o la persona que estén llamadas para darse un refugio, van a tener dos condiciones. Si la llama se pone adelante, ¿qué va a suceder? Hay que seguir la llama. Si la llama se pone en la cabeza, es que ya están en el refugio. Es decir, si la llama se puso en la cabeza, es que ya estás en el lugar que era refugio. Si la llama se pone adelante, es que tienes que empezar a seguirla. Y aquí viene la pregunta para ti y para toda la gente. ¿Qué va a pasar con mi familia? Porque tú, bueno, ciertamente vas a pensar a lo mejor en tu mamá, a lo mejor en tu papá, o en tu polola, en qué sé yo, en diferentes personas. ¿Qué va a pasar con mi familia? Ahí está el tema. Cuando veas la llama, o cuando se vea la llama, las personas alrededor de nosotros ciertamente son muy importantes, pero no van a ser lo fundamental. ¿Y sabes por qué no va a ser lo fundamental? Porque lo que vamos a querer es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, todas las sensaciones, todas las pasiones, todos los miedos, todas las angustias, se van a disminuir. Entonces no voy a sentir oye, ¿qué pasa si dejo a mi mamá? ¿Qué pasa si dejo a mi señora? ¿Qué pasa si dejo a mis hijos? ¿Ya? No. Ciertamente lo que va a suceder es que vamos a seguir la llama. Digo vamos si estamos elegidos para eso, ¿ya? Pero es importante entender de por medio que cuando uno es llamado está siendo invitado. Entonces, como que todo el peso banal de cierta manera de la vida, al ser llamado nosotros lo pasamos a segundo plano. Exactamente. Como un poco cuando entendemos la vida incluso después de la muerte. O sea, todo lo que dejamos en la vida el día de mañana no existe como tal, sino que nos entregamos directamente al plan divino. Justamente, y lo que nos va a importar es solo el plan divino, no el plan de nosotros. Y como no está en el plan, como de alguna otra forma queremos hacer solo el plan de Dios, no nos va a importar los planes que podemos haber tenido en ese momento. Entonces hay que tener harto ojo con eso, porque entender que si estamos llamados o Dios nos llama a través de esta llama, tengamos claridad también de que el Señor quiere que nosotros nos ciñamos a ese plan. Y también es importante, y eso también que la gente lo sepa, vamos a tener nuestro ángel de la guarda que nos va a ir guiando. Es decir, si la llama se pone adelante y tenemos que ir caminando, el ángel de la guarda nos va a ir protegiendo en el camino. ¿Para qué? Para que lleguemos sanos y salvos al lugar. Hay otras personas, para que también lo sepan, que literalmente no tienen que trasladarse caminando, sino que van a quedarse dormidos, por ejemplo, en su casa, y al día siguiente van a encontrarse que ya están en el refugio. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ¿pero cómo puede hacer eso? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Puede pasar porque el Señor puede hacerlo. ¿Ya? Hay otras personas que sí van a tener que trasladarse y otras que literalmente ya van a estar en el lugar.
De cierta manera entonces les va a algunas personas costar llegar al refugio y a otras no, o no hay... A otras no hay un estándar. No te va a decir es que a todas las personas les va a costar, a todas las personas van a venir y tienen que caminar, o todas las personas van a tener que venir y van a llegar inmediatamente. No, esto no es un estándar. Esto está centrado en qué misión tengo yo explícitamente con pasar por algún lugar, porque a lo mejor te tocará pasar por algún refugio, porque tienes que pasar por ese refugio para hacer alguna misión en ese refugio. No lo sé, eso depende del cielo. ¿Estamos? ¿Te parece que vamos a la siguiente pausa? Vamos. Seguimos entonces acompañándonos en su programa. Nada es imposible para Dios. ¿Te aprendiste el nombre, sí, Nicolás? Me parece muy bien porque estamos muy motivados con este programa nosotros. Francisca también nos tiene que estar escuchando en este momento, así que es importante saber de que estamos motivadísimos con esto. Motivadísimos. También no sé si podemos volver a pedir que nos dejen un me gusta, un compartir. Siempre es importante para poder seguir cumpliendo la labor de evangelizar y que el contenido llegue a todos lados. Exactamente, y también nos pueden escuchar por podcast, pero que está en Spotify también, lo pueden, porque también está siendo cargado, ¿ya? Bueno, estábamos hablando de los refugios, ¿cierto? Y de tantas cosas que de alguna otra forma van a pasar, pero siempre vienen preguntas, ¿cierto? Y una de las preguntas que teníamos era ¿cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo uno debería estar en el refugio? Ya lo habíamos spoileado, ¿cierto? Al principio. Son explícitamente 3 años y medio, 1260 días. ¿Ya? Y esto lo que dura el gobierno del anticristo. Recordarles a la gente que las personas que luego del aviso, sean llamados a un refugio, cuando sean llamados a un refugio va a empezar el gobierno del anticristo. Y cuando comience el gobierno del anticristo debería, porque esto es lo que dicen algunos videntes, pasar después de 6 semanas de que haya pasado el aviso. ¿Y por qué 6 semanas posterior al aviso? Porque 6 semanas donde no habrá una interacción con el diablo no nos va a poder tentar. 6 semanas que vamos a tener la libertad para poder decidir. ¿Qué es lo que pasa? Después de esas 6 semanas, los científicos van a decir explícitamente que el aviso fue una mentira y que fue una explosión solar o fue algo de ese tipo. ¿Ya? Y van a explicar por qué la gente se sintió así, por qué se sintió de esta forma y que es toda una mentira, entonces que la gente se vaya tranquila para la casa. Y mucha gente que al principio se había convertido por el aviso va a volver a ceñirse a que esto es una mentira, entonces va a volver al camino del mal. Pero ese como concepto temporal, es decir, un tiempo, porque muchas veces nosotros entendemos en la palabra que para Dios no existe el tiempo. Justamente. Entonces, cuando hablamos de tiempo, la cantidad de tiempo que vamos a estar, o sea, 1260 días, ¿hablamos del tiempo físico, es decir, tiempo humano? ¿O lo entendemos como...? Tiempo humano. No estamos hablando de una metáfora, ni un eufemismo, ni nada, ¿me explico? Estamos hablando explícitamente de algo que son 1260 días o 3 años y medio, ¿ya? Que lo que sucede es porque recuerda que lo que manda en la palabra es la literalidad. Eso es lo primero que va a mandar, ¿ya? Después vienen todas las interpretaciones, pero lo que primero que manda es la literalidad. A mí me llama la atención un poco este tema de tiempo, porque nosotros entendemos que el tiempo para el ser humano es importante. Uh-huh. De hecho, yo creo que es lo que nos guía normalmente. En esa cantidad de tiempo que nosotros vamos a estar ahí haciendo la voluntad divina, habrá otras preocupaciones. Por ejemplo, es muy común que las personas, cuando existe una gran cantidad de tiempo en un lugar específico, se aburran. Por ejemplo, claro. ¿Existe en el tiempo otras preocupaciones dentro de ese tiempo? No, porque en definitiva, como estamos cumpliendo la voluntad de Dios estando adentro, vamos a tener primero la primera preocupación de cumplir esa voluntad. La segunda preocupación es que la persona no va a estar triste, sino que al contrario va a estar feliz. Y va a estar feliz, ¿por qué? Porque verá explícitamente lo que está pasando afuera y va a ser grato para ellos decir, no estoy pasando esto afuera, ¿ya? Y también es importante que como la persona quiere hacer solo la voluntad del Señor, va a también tener claro de que toda esta temporalidad que tiene que estar adentro, después viene un premio gigantesco, el cual no todos van a poder vivir. Recordarles a la gente que después de los refugios va a llegar un momento que se llama el día del castigo. Y el día del castigo, que está algo literal, estoy hablando, literalmente la gente va a morir. Y van a morir muchas personas.
Y digo, puede ser que también podamos morir nosotros, puede ser, si Dios también va a matar a cristianos seguramente, ¿ya? Pero la cantidad de muertes que van a ser muchas, y por lo mismo las personas de los refugios van a estar protegidas. ¿Para qué? Para lograr nuevamente continuar toda esta vida en Cristo y en la voluntad de Dios. Por eso son 3 años y medio adentro, para también prepararse en esta voluntad de Dios y mantenerse en esta voluntad de Dios. Yo le digo a la gente, ¿qué pasaría si hubiera un problema, por ejemplo, muy grande, donde a lo mejor cayera un meteorito, cae un meteorito, pero no daña a toda la gente, o no pasa nada? Probablemente al principio sentirían mucho miedo, ¿cierto? Y la gente pediría a Dios, Señor, ayúdanos, perfecto, y Dios nos ayuda, ¿cierto? Y no muere mucha gente, muere muy poquita gente. Entonces, ¿qué diría la gente? Pasaría particularmente un par de meses y se olvidaría, y después seguiría siendo igual. Por eso que la gente que está en los refugios se prepara en este tiempo. ¿Para qué? Para que después del tiempo del castigo venga el tiempo del reinado de Dios. Y esa gente va a ser la más agradecida. De hecho, referente, por ejemplo, a esta diferencia que existe entre la caída de un meteorito, por ejemplo, y el llamado a un refugio, ahí podemos también ponerlo en contraposición. Por ejemplo, si el día de hoy cae un meteorito, probablemente las personas, más allá de que se olviden también del evento, va a existir demasiadas preocupaciones físicas. O sea, por ejemplo, ¿dónde está mi familia? Y eso también hace que se diferencie el llamado a un refugio a un evento físico normal, me imagino, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el llamado al refugio es también porque tiene Dios la predilección particular de escogernos ciertamente por algo, por una misión de por medio, y esa misión debe ejecutarse, y la misión literalmente tenemos que tener claro que el Señor la tiene clara, pero nosotros no. Entonces hay que empezar a ejecutar esa misión. ¿Qué es lo que le va a pasar a la gente cuando lleguen a los refugios? Para que también la gente lo sepa, si estaban enfermos se les va a quitar su enfermedad, es decir, se van a ser sanados. ¿Y por qué? Porque para poder mantenerse 3 años y medio no se van a enfermar como nos enfermamos hoy día, ¿ya? Que cualquier virus nos puede tirar a la cama, ¿ya? Entonces, para también que la gente lo sepa, es que los refugios va a ser no solamente una protección física, voy a decir, sino también va a haber una protección espiritual importante. Y dentro de esta misión que tenemos, porque entendemos que es una misión muy importante, la evangelización y la reflexión en base a la palabra, ¿existirá comunicación entre estos refugios? Ciertamente, a ver, los refugios o todos los refugios van a estar intercomunicados entre ellos. Tienen una estructura de comunicarse entre ellos. Y es por algo muy simple, porque hay ciertas personas, según lo que dice por ejemplo el padre Michel Rodríguez, que van a estar elegidas como mensajeros. ¿Mensajeros para qué? Para comunicarse entre refugios. ¿Y es para qué? Para que logremos tener también esta interacción como cristianos. Recuerda que la iglesia funciona en comunidad. Y para poder vivir esta comunidad tenemos que estar intercomunicados. Y va a pasar también que muchos sacerdotes van a ser elegidos para trasladarse a refugios. Y se van a trasladar de formas milagrosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor no van a poder salir a las calles, o van a tener que tener largas distancias que recorrer, y no nos van a poder hacer de una forma como lo hacemos hoy día. Yo voy caminando nomás, ¿ya? Sino que va a tener la capacidad de agilidad para llegar rápidamente a ciertos lugares. Entonces, de esta forma podemos diferenciar cada una de las misiones que tienen las personas dentro de los refugios. Porque existirán personas, por ejemplo, como los sacerdotes, que van a poder, de cierta manera, viajar sin exponerse necesariamente tanto como un mensajero, por ejemplo. Entonces, de todas maneras, claro. Entonces ahí entendemos también que un mensajero tiene una misión en el refugio diferente quizá a otra pieza de este gran engranaje que funciona como un refugio. Ciertamente, y los sacerdotes van a tener una misión fundamental para poder mantener también la fe en los lugares y también que la gente pueda seguir comulgando. Recuerda que cuando venga la abominación desoladora, que habla el profeta Daniel, habla explícitamente de donde se va a sacar el santo sacrificio del altar. Es decir, ya no va a estar Jesús en la consagración. Y hay que mantenerlo, porque la promesa de Jesús, ¿cuál es? Yo estaré con ustedes hasta el último de los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, se tiene que mantener el santo sacrificio. ¿Y cómo se va a mantener con estos santos sacerdotes? Los santos sacerdotes lo van a mantener en los refugios y van a celebrarlos explícitamente. Yo tengo claridad, sé que el santo sacerdote es elegido. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una misión mucho mayor, pero depende particularmente de ellos si quieren venir a hacerlo, porque siempre está el libre albedrío, pero entendiendo también la lógica que ellos tienen esa misión. La misión también de mantener santo sacrificio en los lugares, dar la comunión. Y cuando no puede asistir un santo sacerdote, ángeles también van a llevar la comunión al lugar.
Ya también eso es bueno dejarlo claro. Mira, se nos pasó muy rápido el tiempo, ¿ya? Vaya que sí. Fue rapidísimo. Nos quedó la primera etapa, ¿cierto? Tiene 2 tandas esto. En la segunda etapa también vamos a contarles algunas otras cosas de los refugios, pero la idea es que también vamos hablando de estos temas porque la gente tiene que saber sobre esto. Estamos a puertas de momentos muy graves en el mundo y necesitamos también ir preparándonos. Y el mensaje para la gente es que se consagre hoy día al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Lo puede hacer y ese va a ser el primero de los refugios. El primera de las instancias que tiene que hacer es hacerlo de esa forma. Porque esa gente va a tener una predilección en el Señor de preocuparse por ellos. ¿Para qué? Para protegerlos para cosas venideras. ¿Ya? Así que le vamos a pedir al Señor también que nos proteja, que nos cuide. Y también a María Santísima, porque ella sabemos que ella le va a pisar la cabeza al demonio. Y que hoy día necesitamos sobre todo también la protección del cielo para tantas cosas que están ocurriendo en el mundo. Llegámosle junto a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien.